La temporada ha llegado a su fin y es momento de darle vuelta a la página y enfocarnos en el inicio de lo que será la temporada 2026 con el draft. Y el día de hoy estaremos analizando a los principales prospectos en la posición más importante, el quarterback. Yo soy Gonzalo García, esto es Nación Fútbol, comenzamos. Antes de iniciar con la lista, quiero hacer una mención honorífica, ya que hay un quarterback que en este punto no sabemos si va a ser parte o no del proceso del draft. Estoy hablando de Trinidad Chambliss. La situación con él es que tras finalizar la temporada del college football, la NCAA le notificó que ya no tendría otro año de elegibilidad en el college. Por tal motivo, Chambliss metió una protesta para que se revisara su caso y la semana pasada se notificó que sí iba a tener ese año de elegibilidad. Esto fue por parte de un juzgado en los Estados Unidos. Se espera que la NCAA pueda meter su apelación. Por este motivo es que lo tenemos fuera de la lista, pero hay 2 que 3 puntos que mencionar de él. Trinidad pasó de desconocido de División 2 a héroe del college football en playoffs. Chambliss completó una de las historias más inesperadas del college, liderando a Ole Miss hasta la semifinal de los playoffs, con una eficiencia y toma de decisiones de lo mejor. En su primer año de titular, lanzó para 3.937 yardas, 22 touchdowns, solo 3 intercepciones. Y aparte complementó con 527 yardas terrestres, 8 touchdowns, lo cual lo dejó muy claro como un dual threat. En enero de 2023 lideró con actuaciones claves en los playoffs, incluyendo ese juego que tuvo 362 yardas, 2 touchdowns en el Sugar Bowl. Perdió en la semifinal en contra de los Hurricanes de Miami, contra otro de los prospectos que tenemos en esta lista. Pero hasta no saber si va a ser por parte de este draft o del siguiente año, creo que hasta aquí va la información con él. Y empezamos con nuestra lista. El primer quarterback que tenemos en esta lista es Drew Allar. Si hablamos de herramientas físicas puras en esta clase, Allar está en el top del grupo. Tamaño prototipo, brazo de alto nivel, presencia en la bolsa. Pero el problema es que lo físico a veces no alcanza. La pregunta es, ¿su procesamiento y consistencia están al nivel de su talento? Y es que en general Penn State tuvo un año muy complicado. No estuvo a las alturas de las expectativas que se tenían tras ese buen run que tuvieron en los playoffs el año anterior. Terminaron corriendo al entrenador Franklin y en ese mismo partido, que fue el último de él, fue cuando Drew Allar salió lesionado y no volvería a ver el campo en el resto de la temporada del college. Pero durante el tiempo que jugó, hubo varios partidos en los que las cosas simplemente no estaban funcionando. La verdad es que fue cuestión de la inconsistencia de Allar. Allar jugó en un ofensivo estructurado con énfasis en la protección, play action y control de partido. Pero bueno, hablemos de los puntos positivos y luego pasamos a los puntos que generan duda. En la parte positiva está su mecánica. La verdad es que tiene un release alto, compacto, que genera mucha velocidad en el balón sin mucho esfuerzo. El torque que le pone al balón es de una cuestión natural, la fortaleza está ahí, el brazo es potente, está la fuerza que sabe ponerle a los envíos, que puede incluso lanzar desde una base estática y pone el balón sin ningún problema. Pero la cuestión de la fuerza no es el problema con él, como ya decíamos, la inconsistencia, y mucho de eso pasa por una cuestión de la técnica que tendría que trabajar, ya que tiene una mecánica muy potente en la parte de arriba. Creo que no tiene la mayor sincronización de pies y cadera para poder estar poniendo ese control en los envíos. La visión es otro de los puntos positivos. Nunca deja de visualizar el campo completo. La manera en que va a través de sus progresiones es muy buena. Pero si analizamos sus pases por los diferentes niveles, en el nivel corto es muy sólido, eficiente con conceptos rápidos. Su real problema está en el nivel intermedio. ¿Por qué? Porque tiene la potencia, puede atacar ventanas cerradas, pero ahí es donde se presenta la inconsistencia. No siempre termina poniendo los pases donde debería por esta inconsistencia en la manera en que ejecuta, y eso afecta mucho en su puntería a la hora de lanzar. En cuanto a lo profundo, ahí es donde su brazo brilla y se nota la potencia que tiene. Pero así como tiene potencia en el brazo, creo que su gran debilidad en la parte atlética es su movilidad. En cuanto a movilidad, por ejemplo, en la bolsa de protección, sabe moverse para escapar de esa presión interior, pero una vez que está fuera realmente no tiene la velocidad para escaparse. Se me ha notado más cuando ha tenido los partidos importantes, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando son estos partidos importantes, generalmente es contra equipos que tienen grandes jugadores que van a ir a la NFL, que son grandes, que son rápidos, y es con lo que se va a estar enfrentando al nivel de NFL. Entonces, cuando tiene que escapar de ellos saliendo, es donde le cuesta, porque realmente no funciona como un corredor.
Y el problema a veces con su reacción bajo la presión en la bolsa es que reacciona un momento o un poco tarde y eso le afecta bastante. Tiene el físico para resistir la presión, pero necesita jugar más suelto cuando la estructura se rompe. La gran área de duda es la consistencia, que pueda entregarte de jugada a jugada lo mismo y no a veces la super jugada y después una jugada que dices, ok, ¿cuál es tu versión real? Parte de esto puede ser el procesamiento contra defensas muy complejas y encontrar el ritmo ofensivo en situaciones largas. El talento de él con ciertos lanzamientos te das cuenta que es evidente. La consistencia es lo que está en construcción. Va a necesitar llegar a un lugar donde tenga un buen coach ofensivo que lo termine de desarrollar y que no está en este momento para ser lanzado como quarterback titular. Si llega a un equipo, dígase los Rams, que todavía van a tener un Matthew Stafford con un coach como Sean McVay que puede desarrollarlo en lo que termina de darse esta gestión de aprendizaje, puede ser el mejor escenario para él y terminar siendo un titular de alto nivel, porque creo que de los miembros de este draft puede ser el que tiene un techo que puede ser muy alto, pero también tiene un suelo que puede quedar muy abajo, como otro jugador que salió también de Penn State, Hülkenberg, quien pasó sin pena ni gloria en la NFL. Tiene las herramientas físicas para que veamos una versión de un quarterback tipo Justin Herbert, pero es algo que va a tener que desarrollar porque no está ahí todavía. Drew Allar es el clásico quarterback que enamora en el combine y entrenamientos privados, pero para ganar en la NFL se necesita ser bastante más consistente. Si su procesamiento alcanza su talento físico, estamos hablando de un titular real. Si no, será otro quarterback con herramientas que nunca se tradujeron completamente a la liga. El siguiente en nuestra lista es Garrett Nussmeier, quien es probablemente el quarterback más agresivo desde el punto de vista mental y físico de esta clase. Vive atacando ventanas, vive lanzando el ritmo, pero la pregunta es clara: ¿esa agresividad es fortaleza o es un riesgo? Al igual que Drew Allar, era un quarterback y una escuela de las que se había muchas expectativas para esta temporada. Previo a la temporada del college, las expectativas podían ser de que Garrett Nussmeier podía tener una temporada como la que tuvo Burrow con LSU, y de ahí cómo terminó siendo el pick 1 del draft. Para muchos, en sus evaluaciones previas a la temporada, era el rankeado 1 en ese punto. En lo general, LSU tuvo una temporada complicada, pero si hablamos específicamente de Garrett Nussmeier, lo que se había pedido y lo que se había buscado era que cuidara el balón. Tiene este estilo de ser el pocket passer agresivo, con una mentalidad muy vertical, el típico gunslinger, y creo que lo que se le pedía a él era cuidar más el balón para que no afectara, y si lo lograba hacer iba a estar al nivel de las proyecciones que se tenían de él. La cuestión del IQ que tiene él como quarterback es muy alto y creo que hay una razón de fondo. Su padre es Doug Nussmeier, quien actualmente es coordinador ofensivo de los Santos de Nueva Orleans. Todo lo que ha podido aprender del juego desde una perspectiva antes del snap, entender simplemente conceptos del juego, han desarrollado una IQ para él muy alta, y eso es la cuestión. Brazo, tiene muy buen brazo, pero a veces quiere abusar de eso y son esas ventanas cerradas y es donde pasa esto. También parte del problema es que por querer estar atacando de manera tan vertical está ahí en el pocket, muchas veces no se decide a salir en el momento indicado por estar buscando el lanzamiento. En cuestión de movilidad tiene la suficiente, no nada completamente excepcional, pero lo suficiente para de vez en cuando la jugada está colapsando poder salir. Debería de hacerlo mucho más seguido, porque aquí la cuestión es que Nussmeier no juega conservador, juega convencido, y eso es tanto lo bueno para lo malo, porque muchas veces puede poner ese balón en esas ventanas muy cerradas, pero a veces expone el balón por hacer eso en lugar de simplemente tomar las 5 yardas que puede salir nada más corriendo. En cuanto a su mecánica, tiene un release rápido, un movimiento natural del brazo, puede lanzar desde muchos ángulos, puede lanzar desde plataformas imperfectas, confía mucho en su brazo. De lo que se le pedía, que ya mencionaba en este inicio de la temporada del college, lo hizo esas primeras semanas, estuvo siendo un quarterback que cuidara mucho más el balón y no exponiéndolo. Algo sucedió después, me parece, de la semana 5, en que se dejó de ver esa versión así, se le empezó a ver más errático, y ahí es una cuestión que va a tener que trabajar. De ser un quarterback de día 1, ronda 1, pasó totalmente a ser un quarterback probablemente de día 2, más pensando en una cuarta ronda, porque aún hay muchas cosas que tiene que desarrollar. Lo llamativo de él como quarterback es que
es un quarterback que ataque el medio del campo sin ningún miedo. Incluso no se espera que las ventanas estén abiertas para lanzar, lo cual es muy bueno. Esa anticipación es algo bueno, pero hasta qué punto ese riesgo no es algo que termine siendo remunerado por el peligro que estás haciendo. Tiene las herramientas para ambas cosas porque tiene el IQ y tiene el brazo, pero a veces cuando debería estar convencido y confiando en la progresión que está viendo, confía más en lo que puede hacer con el brazo, y de ahí es donde vienen muchos de esos errores. Tiene esa mentalidad de tirador que recuerda a un joven Brett Favre en cuanto a la agresividad, obviamente salvando las distancias de que Brett Favre terminó siendo un Hall of Famer, pero recordemos, también Brett Favre es el que más intercepciones lanzó como quarterback en la liga. En cuanto a los niveles, en pases cortos es preciso, rápido en conceptos de RPO. En la parte intermedia se siente muy cómodo y si encuentra su timing se vuelve un quarterback muy peligroso. Y por el tener este buen brazo, puede lanzar de manera vertical y atacar las partes profundas sin tanto problema, incluso cuando no siempre va a estar dentro de su mejor planteamiento de su base, lo logra hacer. Si tuviera que ir con una comparación de un quarterback actual, creo que el que escogería es Baker Mayfield, aunque siento que la potencia que tiene por brazo Baker Mayfield es un poco mayor que la que tiene Nussmeier. Pero no nos confundamos, Nussmeier tiene el brazo para atacar cualquier parte del campo. Movilidad, tiene las herramientas, igual que como mencionamos a Baker, para extender jugadas, ganar yardas así, pero no va a ser su principal habilidad. Aquí simplemente es las decisiones mentales. Cuando está bajo presión, bajarle a lo mejor un poco a la agresividad para poder tomar esas yardas que le convienen, o no arriesgar el pase o dejar morir simplemente una jugada para vivir a la siguiente y seguir con una ofensiva de una manera inteligente. No juega para sobrevivir el down, juega para ganarlo, y eso en la NFL, más que ser una virtud, puede ser un problema. Las grandes dudas es eso de la gestión del riesgo y dos, que pueda jugar dentro de estructura cuando el plan lo exige, que no por ganar un down ponga en riesgo el resto de la manera en la que se supone que tenga que estar ejecutando en la ofensiva. Si logra ser disciplinado en la manera en la que ejecute a lo que tiene que hacer en cuanto al plan, va a poder ser muy exitoso en la NFL porque el talento está ahí. El ceiling puede ser un quarterback titular dinámico, de lo que te gane partidos por sí solo con los lanzamientos que hace. Pero si se vuelve errático por esta sobreagresividad, creo que su piso puede ser de un quarterback suplente. ¿A dónde le convendría llegar? Bueno, pues al no ser un producto terminado, como lo hablábamos con Drew Allard, Nussmeier necesita llegar a un equipo donde lo pueda terminar de desarrollar un coach ofensivo que le ayude a aterrizar estas cuestiones para que se autorregule y no juegue de más en los momentos que no es necesario hacerlo. Garrett Nussmeier es el quarterback que te puede ganar el partido en el último cuarto, pero también es el que te lo puede comprometer en el segundo. La NFL no solo premia la valentía, premia la eficacia. Si logra equilibrar la agresividad con disciplina, estamos hablando de un titular real. Si no, es un talento intermitente. Carson Beck es uno de los quarterbacks con historia más compleja de esta clase. Llegó a Miami tras una carrera de altibajos en Georgia, se reinventó, lideró a Miami al juego del campeonato y se consagró como un pasador resiliente bajo presión. Beck se transfirió a Miami tras una lesión en la parte final de la temporada anterior con los Georgia Bulldogs y decidir no entrar al draft para regresar una temporada más al colegial. En su temporada con Miami completó un 70% de los pases para 3.995 yardas, 28 touchdowns, 10 intercepciones. Fue líder de este equipo para llevarlo a victorias que fueron claves en los playoffs, incluyendo triunfos sobre Texas A&M, Ohio State y un dramático pase para cerrar con un touchdown que él corrió en la semifinal en contra de Ole Miss en el Fiesta Bowl. Miami alcanzó su primera final nacional desde el 2003, pero se quedó muy corto al terminar perdiendo en contra de los Indiana Hoosiers. Creo que tiene un release compacto, una base amplia que generalmente es equilibrada, excelente alineación de hombro-cadera, genera muy buena velocidad sin esfuerzo visible, su mecánica es limpia y repetible. Es difícil encontrar snaps donde se vea que la base está completamente descompuesta. Generalmente mantiene esa plataforma incluso cuando tiende a escalar en la bolsa de protección. Su parte fuerte es lo que hace en estructura, no depende de lo que tenga que hacer fuera de estructura. Creo que en cuestión de mecánica tiene una que está lista para
iniciar en la NFL desde el día 1. En cuanto a su procesamiento mental, identifica las rotaciones antes de las jugadas, entiende bien la ventaja que puede tener el defensivo y sabe trabajar las progresiones de manera completa. Beck no solo ejecuta el diseño que tiene, sino que muchas veces controla a la defensa desde el entendimiento que tiene de su plan de juego. En su comparación, para mí creo que es alguien como Kirk Cousins, quien te va a poder ejecutar desde el entendimiento y la bolsa de protección lanzando, pero no es alguien que va a ser un quarterback improvisador cuando la jugada tiende a sobredesarrollarse. Rara vez su reloj interno se acelera dentro de la jugada sin una necesidad. Sabe tomar los sacks estratégicos en vez de forzar las jugadas. En cuanto a su precisión, de acuerdo a los diferentes niveles, en el corto es muy consistente, coloca el balón con continuidad para la ofensiva, para las yardas después de la recepción. La parte intermedia creo que es su mejor zona, diferente a lo que Nussmeier tiene su mejor zona por lo que confía en su brazo y la anticipación que tiene. Creo que la de Carson Beck sí es su mejor zona, pero depende más porque entienden la estructura en la que está jugando y cómo desarrollar esta parte. En lo profundo tiene el brazo suficiente, pero no es un brazo wow. Es preciso, pero tampoco es el brazo que fuera de una superficie correcta te va a poner un balón de 50, 60 yardas sin ningún problema, como el quarterback anterior de Miami lograba hacer, hablando de Cam Ward. Pero volvemos a lo mismo, creo que el no tener esa herramienta del brazo para poder hacer eso tiene que ver mucho en que no se apoye tanto en esa parte de la improvisación, sino en lo que sabe y la estructura. En cuanto a su movilidad, sabe escalar la bolsa, sabe moverse, tiene el entendimiento, pero no es alguien que te va a presentar un gran peligro en el momento en que diga se puede escapar si no encuentra algo, pero es inteligente para hacerlo, para ganar lo suficiente. Prueba de ello, la jugada con la que terminan ganando el Fiesta Bowl en contra de Ole Miss. No encontró a sus receptores, entendía que el lado izquierdo de la jugada estaba totalmente solo para él y que era el momento de salir, y entra prácticamente caminando a tomar ese touchdown que a la postre sería el que les da el pase al campeonato nacional. Creo que una de las grandes claves que tiene es que bajo presión mantiene estructura mejor que la gran mayoría de los jugadores de esta clase. Y todo suena muy bonito y muy bien, pero entonces, ¿cuál es realmente el problema por el que él no se encuentra más arriba? Podría sorprender que termine siendo un quarterback que termine yéndose en la parte final de la primera ronda. Lo veo difícil, va a ser un quarterback de día 2 y creo que los puntos es por las dudas que hay. ¿Cuál es la principal? Es que si no tiene el cast que lo aporte, él es quien puede elevar el nivel de estos jugadores. ¿Qué pasó en el último año con Georgia? Los receptores no estaban ahí, no estaba funcionando esa parte del ataque de Georgia y él sufrió mucho con esa cuestión. ¿Por qué? Porque Georgia estaba enfocado en su defensa, en su ataque terrestre, y ahí fue donde nunca terminó por hacer clic. Su techo desde el perfil atlético es solo promedio, volvemos a la comparación con Kirk Cousins. Y creo que en cuanto a estos temas es donde entra su proyección en la NFL. Su piso es muy alto, va a terminar siendo un quarterback de un nivel de un buen quarterback suplente por lo menos, pero su techo creo que va a depender de caer en el sistema correcto para que lo puedan explotar, tipo lo que le pasó, volvemos, Kirk Cousins, que cuando estaba en Minnesota con Kevin O'Connell, con armas como Justin Jefferson, claro, se vio una cuestión mucho más eficiente, pero va a depender de tener eso. Si no lo tiene, va a ser complicado. Carson Beck no veo que vaya a ser el quarterback que te gane partidos por sí solo, pero sí puede ser el quarterback que evita que los pierdas. Y en una liga que está obsesionada con el talento físico, Beck representa algo diferente: estructura, precisión y control. Aquí quien le dé la oportunidad será ver por quién está apostando: un techo atlético o una estabilidad mental. Y casi llegando a la parte más alta de nuestra lista, tenemos a Ty Simpson. ¿Es un quarterback listo para operar una ofensiva de NFL o sigue siendo una proyección? Proveniente de la Universidad de Alabama, es un quarterback atlético con un brazo decente. No va a ser el que tenga los traits atléticos mucho más altos, pero viene de un programa estructurado con exigencia de NFL constante. Aunque jugar en Alabama no garantiza que tenga un procesamiento elite. La capacidad que tiene mental, lo que se ve del procesamiento antes de las jugadas y el entendimiento que tiene del por qué
es como tiene que ejecutar ciertas cosas, es que lo vuelven un prospecto muy interesante. En cuanto a su mecánica, tiene un release rápido, con un buen torque de cadera, genera velocidad al balón sin tanto esfuerzo. Cuando sus pies están alineados, la pelota sale con la fuerza y precisión que debería de ser. ¿Cuál es el problema? Su base es medio inconsistente cuando está bajo presión y puede empezar a lanzar cargado el peso hacia la parte de atrás, lo cual hace que sus envíos terminen siendo mucho más imprecisos. Por ningún motivo diría que tiene una mecánica defectuosa, pero sí algo que tiene que trabajar y refinar. Y como ya mencionaba, la parte del procesamiento es su carta fuerte. Aquí es donde está el verdadero punto con el que se puede ganar esa primera ronda, porque si hablamos de expectativas de dónde se puede ir, puede ser final de una primera ronda, principios de la segunda, puede ser un Tyler Shaw, que vimos cómo fue drafteado en esa segunda ronda por parte de los Santos de Nueva Orleans, o podría ser una situación como la de Jason Dart, que no se sabía si iba a ser primera ronda, que un equipo en esa parte alta de la primera ronda pudiera subir por él. Creo que en esta clase Ty Simpson puede ser ese jugador que termine entrando en esa parte. Yendo más a detalle de esta parte del entendimiento del juego, tiene un muy buen manejo en cuestión de RPOs con una lectura simple. Sabe entender a las defensas cuando le están mostrando ciertas cosas antes del snap. Y lo que pasa ya en jugada, Simpson reacciona y se sabe adaptar bastante bien. En cuanto a su precisión por niveles, es eficiente, tiene una buena colocación en cuanto a las rutas rápidas. En la parte intermedia, con lo que ya decíamos de esta base bien plantada, termina teniendo envíos potentes que busca y logra atacar esas ventanas cerradas. Solo la cuestión es que cuando empieza a haber presión en su bolsa, ahí es donde tiende a fallar ciertos envíos en esta zona, por lo mismo de lo que ya hablábamos, de carga mucho el peso en el pie de atrás y tiende a elevar el balón. En la parte profunda, por el brazo bueno y la técnica que decimos, puede poner estos envíos que lucen bastante bien. En cuanto a su movilidad, Simpson agrega un buen valor con las piernas, puede extender jugadas, incluso puede trabajar con estos sun read y ejecutar de manera correcta la manera en la que corre el balón, puede ganar sin problemas yardas al escaparse si no encuentra nada vía por pase, pero tampoco estamos hablando de un quarterback que lo vaya a usar como una de sus principales armas como lo llega a ser Josh Allen o un Jalen Hurts, pero sí un factor real de movilidad extra que le puede ayudar a ganar en situaciones. En gran parte el manejo de presión va a ser lo que termine desarrollando que sea un quarterback exitoso en la liga o no. Muchas veces abandona de manera prematura la estructura, su reloj interno no siempre está sincronizado con la protección, se acelera y ahí es donde pueden venir los errores. Al nivel NFL, ese detalle es lo que termina definiendo un titular de un suplente. Parte de la cuestión que es una preocupación y él terminó siendo el factor diferente a los demás en esta clase. ¿Por qué? Porque él tenía la opción de regresar al college y muchos de los prospectos que se esperaban que pudieran salir este año, dígase Lanoris Sellers, el mismo Dante Moore de Oregon, decidieron regresar un año más. Ty Simpson dijo no de una vez a la NFL. ¿Y por qué eso puede ser una preocupación? Como lo mencionamos en otro de los videos, Bill Parcells decía las reglas que tenía que un quarterback pudiera ser exitoso a nivel de NFL, la cantidad de partidos jugados, el éxito tenido. La verdad es que la experiencia que tiene a nivel college es corta, entonces eso le puede jugar en contra y si no llega al lugar correcto para que se termine de desarrollar o lo sepan llevar, es una receta para el fracaso. Creo que su techo como quarterback puede ser un titular dinámico, basado mucho en la parte de entender el procesamiento. Esto, claro, si logra con trabajo trabajar esta cuestión de la consistencia en su dinámica de lanzamiento. La cuestión con Ty Simpson, que sí tiene muchas de las herramientas, simplemente es terminar de desarrollarlas. Pero en el college iba a ser más fácil que se viniera esta progresión de manera natural y en el siguiente draft poder ya con un producto más terminado, ahora sí pensar en la NFL. Él decidió hacerlo antes. Aquí la ventaja que puede tener es que por estas situaciones puede ser que se termine yendo en una primera ronda, pero en una parte final, de equipos que están más completos, que pueden necesitar de un quarterback, pero no inmediatamente, que lo van a desarrollar, esperar, y eso creo que sería la situación ideal para
Ty Simpson. Hemos llegado al último jugador de nuestra lista, pero antes de hablar de él, no olvides darle like al video, suscribirte al canal para que no te pierdas nada del contenido. Pero ahora sí, este último jugador. Estamos hablando de Fernando Mendoza, uno de los quarterbacks más interesantes de la clase desde el punto de vista estructural. No es el más atlético, no es el más espectacular, pero si lo que buscas es un pasador con tamaño NFL, mecánica limpia y capacidad de operar bajo estructura en un muy alto nivel, Mendoza es el jugador. Mendoza tiene prototipo NFL real, 6'5", más de 220 libras, una estructura sólida, es un quarterback diseñado para ganar desde la bolsa. En la ofensiva de los Hoosiers, con la que logró ganar el campeonato nacional totalmente invictos, operó un sistema con conceptos pro style ya integrados, lo que va a hacer mucho más fácil la transición del college a la NFL. Tenían una ofensiva que usaba mucho los conceptos de RPO, mucho porque su ataque terrestre era muy bueno, el corredor, la parte de la línea ofensiva también estaba funcionando en un muy alto nivel. Creo que eso facilitó las cosas para que Mendoza no tuviera que operar bajo tanta presión y estar haciendo las cosas en estructura. Pero también no olvidemos que cuando fue necesario pudo hacer las jugadas interesantes y las jugadas importantes para hacer que Indiana estuviera ahí. Y estoy hablando de ese juego por ahí de la semana 5 del college, en el que jugó Indiana en contra de Penn State. Penn State tenía prácticamente el triunfo, última jugada, necesitaban del touchdown. En lo que tenían en estructura no estaba lo que buscaba Mendoza. Sigue buscando, aguanta, extiende la jugada y termina poniendo un muy buen pase. Claro, es una increíble recepción por parte de su receptor, pero lo que hizo para extender la jugada y poner el balón en esa zona para que pudieran hacer la recepción y ganar el juego y mantener el invicto que seguiría hasta el campeonato nacional, habla mucho de lo que fue. Incluso en la serie clave para ganar el campeonato nacional tuvo un par de jugadas en las que operó bajo mucha presión. Hubo una 4ª y 5 en la que ejecutó muy bien el pase a la banda para poder seguir avanzando y manteniendo la serie, y en otra 4ª y 5 terminó haciendo la corrida desde la yarda 11 para meterse y hacer el touchdown con el que terminaría ganando el campeonato nacional. No hay que olvidar que fue el jugador que se terminó llevando el Heisman esta temporada. En cuanto a su mecánica, un release compacto, plataforma estable, y lo más destacable es que fue notable cómo su desarrollo vino a la alza durante toda esa última temporada. Recordemos que él estaba en Cal y fue la única temporada que jugó con Indiana, esta última con la que quedaron campeones. Cuando logra encontrar su timing, su mecánica es repetible, limpia y no requiere ninguna reconstrucción de su técnica. El único punto a lo mejor de concern es que cuando ese pocket colapsa tiende a cortar un poquito la base y la precisión cae un poco, pero es un punto poniéndonos ya muy críticos. Antes de la jugada identifica bastante bien las estructuras de las defensivas. El detalle a lo mejor está un poquito en la parte post snap. Funciona bastante bien con las progresiones 1 y 2, pero cuando se tiene que extender un poquito más es cuando le cuesta más trabajo. Aún trabaja en encontrar la manera de manipular a los safeties con la mirada, pero es algo que empezó a hacer muy bien en la parte final de la temporada. Su precisión en cuanto a los niveles en el corto es bastante consistente, coloca muy bien el balón a los slants, el flat, para generar yardas después de la recepción. En la zona intermedia, una vez que encuentra su ritmo, tiene un posicionamiento del balón bastante sólido. En la parte profunda tiene buen brazo. Comparaciones, creo que si tuviera que escoger un nombre de la NFL, no que se retiró hace poco, no en el que está actualmente, diría en Matt Ryan. Matt Ryan tenía este estilo, desde físicamente son muy parecidos, pero también la manera en la que juegan y ejecutan, creo que es el nombre en el que yo me estaría basando. En la movilidad son muy parecidos también. La movilidad funcional, ¿a qué me refiero? Esas yardas que puede ganar por piernas cuando no hay nada más, jugada como la que ya hablábamos del campeonato nacional. No es un creador fuera de la estructura como a lo mejor un Caleb Williams, que extiende demasiado la jugada y puede encontrar y hacer estas jugadas increíbles. Puede extender las jugadas, claro está, pero no siento que al nivel que lo llega a hacer Caleb Williams. Creo que su techo va a estar directamente ligado a cómo procese bajo presión, pero no hay duda que en esta clase es el jugador más completo y por algo está siendo considerado como
uno de los prospectos, si no es que está cantado, que va a terminar siendo el pick 1 overall del draft. Y creo que la situación más benéfica para él es lo que se acaba de confirmar la semana pasada, que el head coach que va a llegar a los Raiders es Clint Kubiak. Yo siento que Fernando Mendoza, bajo el esquema de lo que va a implementar Clint Kubiak, va a funcionar bastante bien. Prueba de ello, ahí tenemos a Sam Darnold, lo que pudo hacer con todo eso, y estaría llegando a un equipo en el que ya hay armas como Gentry, va a tener un tight end como Brock Bowers. Va a ser importante también lo que puedan hacer los Raiders para crecer el arsenal en el ataque aéreo, los receptores que le puedan poner, pero del lado ofensivo del balón creo que va a estar muy bien cobijado desde el head coach hasta de los playmakers que va a tener para poder tener éxito. De los otros quarterbacks no hablé como de un destino en específico, pero la verdad es que está más que cantado. Los Raiders necesitan un quarterback, ahí está Mendoza con Clint Kubiak, con todo. Sería una grandísima sorpresa que no sea el quarterback que sea seleccionado, como lo fue hace un par de años el que ya mencionábamos ahorita en Caleb Williams. Y bueno, con eso llegamos al final de nuestro video. Espero les hayan gustado. Este es apenas el primero del análisis que estaremos haciendo por posición de cara al draft. Espérenlo semana a semana, donde estaremos sacando de otras posiciones, así como el resto de contenido que estamos sacando de la NFL. Ya está pronto a salir nuestro primer mock draft, este que hacemos antes de que empiecen los movimientos de la agencia libre. Así que acompáñenos para que no se pierdan de nada de esta preparación rumbo al draft del 2026. Hasta la próxima. Hey, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.